Vamos a iniciar. La cuestión de lo que vamos a ver hoy es la extensión de frotis sanguíneos. ¿Cómo es que los vamos a llevar a cabo en el laboratorio? Ahorita, si vieron, fue un proceso en que hablaron de la hematopoiesis y después la estructura como tal de la morfología del eritrocito. Entonces, esta charla es dedicada a ustedes, en especial cuando vamos a empezar a hacer extendidos de frotis de sangre periférica o vamos a referir acerca también de las tinciones. De tal manera que, como lo vieron ahorita con el químico Jonathan, pues es bien importante y fundamental saber el tamaño y la maduración de los eritrocitos, que ahorita ya no voy a yo enfocarles a decir cómo empezamos. Sin embargo, durante este proceso de maduración corresponden a cambios. ¿Cambios como cuál? Entendemos que una célula cuando es demasiado joven, pues tenemos cambios en cuestión de su tamaño. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando la célula como tal va a ir madurando, pues se va haciendo un poquito más pequeña. De tal manera que en relación a lo que vamos a ir viendo aquí cada uno de estos, vamos a tener cambios. Se van a surgir cambios cuando ustedes van a ir viendo la maduración de la serie roja o maduración de la serie linfoide. De tal manera, nada más déjenme aquí acomodarme con el puntero y vamos a empezar. Denme un segundo. Ok. Entonces, habíamos dicho que conforme la célula va madurando, entonces lo que vamos teniendo es cambios de tamaño y en coloración. Y esto se va a ver dependiendo de la tinción de Greib que vamos a hacer, dependiendo de su pH y dependiendo de la forma en la cual ustedes la van a elaborar, de tal manera que estos cambios de maduración en los eritrocitos, pues tenemos que la cromatina se va a ir condensando, esta relación núcleo-citoplasma va a ir disminuyendo, como lo están viendo aquí en los cambios, ¿sí? Igual, la célula que conforme va siendo mucho más grande, la cuestión del núcleo va a ir siendo más aumentada y el citoplasma se va haciendo o es reducido. Sin embargo, cuando esta célula como tal va a ir madurando, pues como vemos aquí en la cuestión del eritrocito, pues ese tamaño va a disminuir y el color de este citoplasma, si utilizamos una tinción de tipo Romanowski, como lo que es la tinción de Greib, pues va adquiriendo diferentes coloraciones. ¿Por qué? Porque todo va a ser con base a la composición que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras una célula de tamaño mucho más grande todavía está constituido por DNA, pues esta tinción como tal pues va a tener DNA, RNA y esa tinción de Greib contiene como tal azul de metileno y contiene también eosina y sabemos que colorantes básicos fijan colorantes ácidos y a su vez colorantes básicos fijan a su vez colorantes ácidos. De tal manera que nosotros podemos distinguir en nuestros frotis sanguíneos pues este tipo de coloraciones. Ahora bien, se hablaba del proceso de maduración de los eritrocitos. En una médula ósea, pues tenemos la presencia de los proeritroblastos, que hoy ponemos aquí en el número 1, seguido por los proeritroblastos, los eritroblastos basófilos. ¿Esto qué quiere decir? Que la diferencia entre 1 y el 2 es el tamaño. Y también tiene que ver con la composición de su material genético y a su vez también lo que es importante, que va a tener una cromatina muy laxa porque se está sintetizando la hemoglobina. Sin embargo, nos vamos al número 2, que son proeritroblastos o son eritroblastos basófilos. ¿Esto qué quiere decir? Esta relación núcleo-citoplasma se va a ver disminuida y después, a su vez, vamos a tener lo que son los polinormoblastos o lo que son polieritroblastos y seguidos igual por ortocromáticos, que es que quiere decir orto se refiere a que si se dan cuenta aquí está saliendo el núcleo, entonces tenemos lo que son los ortoeritroblastos, seguido por tal como los que son los reticulocitos y dado las últimas consecuencias, pues tenemos a los eritrocitos. Son los diferentes estadios de maduración que vamos a tener. Primero los proeritroblastos con el número 1, después eritroblastos basófilos, los polieritroblastos y los ortocromáticos y después vamos a tener como tal a los reticulocitos y finalmente a los eritrocitos. Sin embargo, para entrar de lleno es bien importante saber que ustedes desde el año de 1956, cuando Wallace Coulter inventó el primer contador de células, que es en este caso el hemograma, como una prueba para estudiar la cuestión de los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Esto es, se refiere a técnicas que puedan utilizarse para la cuantificación de estas células. Sin embargo, estos equipos, que fue en el año de 1956, el fundamento y la tecnología no ha cesado de evolucionar y ha traído mejoras permitiendo tener resultados
exactos en comparación a los métodos manuales que antes los utilizábamos, y esos coeficientes de variaciones eran altísimos, arriba de 12, cuando ahora estos equipos permiten que los coeficientes de variación sean menos de 6, algunos menos de 1. Sin embargo, en esta actualidad existen también otros nuevos parámetros de valiosa utilidad clínica, lo cual ha permitido tener una excelente relación en la compra. ¿Esto qué quiere decir? En relación costo-beneficio, ¿para quién? Para el paciente y los sistemas de seguridad social. De tal manera, no por el hecho de tener un equipo sofisticado o un equipo no tan sofisticado, no quiere decir que la exploración de la sangre periférica al hacerlos extendidos no sea útil, no. Es muy importante porque el objetivo es seguir haciendo el frotis sanguíneo o extendido de sangre periférica como parte integral del hemograma. De tal manera que, ¿cuál es el rol o qué es lo que nosotros necesitamos para conocer cuando entramos a una sección de hematología o en el área de urgencias no se va dividido por secciones, más sin embargo encontramos equipos hematológicos, pues el rol del laboratorio siempre va a consistir en integrar en un análisis automatizado de las muestras, que en este caso son las biometrías hemáticas, la descripción en el hemograma y la observación microscópica ¿de quién? Pues de las células. Y para ello, pues podemos utilizar diferentes equipos, ¿sí? Como en el caso, existen los equipos de Roche, de marca Sixmes, o podemos utilizar los de Abbott y de diferentes marcas. Y estos equipos, la ventaja de esta nueva tecnología, pues es que ya nos muestran como tal lo que son los histogramas y así también el conocimiento que nos ayuda a los gráficos. Y sobre todo, lo fundamental aquí en esta charla es realizar los extendidos de frotis de sangre. De tal manera que el reporte de un analizador es importante saber de qué está compuesto, pues tenemos el conteo de la serie roja, dada por la hemoglobina, el hemotocrito, como ustedes lo saben, el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina, el RDW, que es el ancho de distribución, que esos son parámetros que te os va a dar como tal el analizador. Algunos van a ser calculados, como lo son los índices de Winthrop, sin embargo, otros como la hemoglobina, pues ya te los da mecánicamente. Y también los parámetros de la serie roja, los cuales ahora incluyen la diferencial de 5 partes, que ya la conocemos, que es la cuestión del conocimiento de los neutrófilos, de los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, que nosotros los podemos dividir en la cuestión que son los mononucleares y los polimorfonucleares. Sin embargo, existen en estos equipos una nueva tecnología que ya nos da la presencia de normoblastos. ¿Esto qué quiere decir? De los eritrocitos que hablamos que tienen todavía el núcleo y que los podemos contar y que son tan importantes para el diagnóstico de anemias hemolíticas. Y bien, también otra cuestión es el saber, el conocimiento del número de plaquetas, y estos equipos, como van innovando, la ventaja es que también ya nos dan el volumen plaquetario medio, que son importantes para saber el tamaño, nos orienta para un tipo de diagnóstico, por ejemplo, como una enfermedad de un Bernard-Sollier, y así también podemos identificar con estos equipos ya más sofisticados, pues la presencia de reticulocitos y ya no lo tenemos que hacer de forma manual. Sin embargo, no el hecho de que tú tengas o adquieras uno de estos equipos quiere decir que en realidad ya dejes de hacer un extendido de frotis de sangre periférica, no. Mediante este extendido de sangre periférica, tú vas a proceder a verificar las alarmas que como tal generan en este informe. ¿Para qué? Para que este resultado que tú le proporciones al médico sea transparente y tú le puedas ayudar a orientar ese diagnóstico que en su momento por su clínica él lo determinó. De tal forma que este hemograma, junto con el frotis de sangre periférica, pues nos va a dar como tal una herramienta fundamental para los diferentes diagnósticos de que el médico te plantea. Sin embargo, cuando nosotros nos llegan las biometrías hemáticas y las vamos a analizar en el laboratorio, es importante checar los gráficos que te dan. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que en el eje de las X te da la granularidad y en el eje de las Y te da el tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que así como les puse en la primera diapositiva, que es bien importante el tamaño y la complejidad que tienen cada uno de los núcleos, que nosotros los vamos a observar, pues existen en estos equipos colorantes que, dependiendo de ese contenido de DNA o RNA, es como nosotros nos van a proporcionar los gráficos y nos van a decir
o estas alarmas si esa célula se considera inmadura o contiene algo. Por eso es bien importante que nosotros revisemos nuestros manuales de qué equipo se trata, qué fundamento conlleva, si realmente sigue siendo un enfoque hidrodinámico como los citómetros actuales, que lo que tiene que ver es con la relación del tamaño y complejidad de la celular, o mediante voltajes. ¿Esto qué quiere decir? Mediante que la carga tenga un tipo de un voltaje que le pueda dar, sí, el tamaño. Sin embargo, esa carga le va a proporcionar un volumen, pues también es bien importante si te va a proporcionar volumen, o te va a proporcionar tamaño, o te va a proporcionar complejidad. Y dependiendo del contenido de su material genético, nos va a dar una fluorescencia. Los equipos actuales, la mayoría pues contienen un láser, y ese láser lo que te detecta es el contenido de material genético, como ya les había comentado, pero va dirigido ya sea hacia el núcleo de los linfocitos, ya sea hacia el núcleo de los eritrocitos y el contenido celular. Y bien, te proporciona también diferentes alarmas, y debemos siempre partir de las características de las células normales y después patológicas. Si no conocemos lo normal y nos vamos directamente a lo patológico, pues estaríamos en un error. De tal manera que en muchos eh, histogramas que los dan los equipos, pues te manejan en el eje de las X, como les había dicho, lo que es la complejidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que contiene el núcleo de las células? Y como tal, la fluorescencia en el eje de las Y. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de su contenido de DNA. De tal manera que las posiciona en diferentes compartimientos, y nosotros podemos decir, bueno, se trata como tal de eosinófilos, se trata de neutrófilos, se trata de linfocitos, se trata de monocitos. Y mientras la célula como tal tenga mucho más fluorescencia, entonces la célula nos va a decir que se trata de que esta es inmadura. Entonces, si ustedes comparan el gráfico que yo les pongo en esta diapositiva de su lado izquierdo, en el cual están viendo que es una sola población y que se encuentra demasiado negra, por decirlo aquí, es porque ese compartimiento de esa célula está expresando o tiene demasiada fluorescencia. Y es importante revisar en su hemograma pues el número de leucocitos, cuánto tiene de eritrocitos, el conteo de hemoglobina y las plaquetas. Esto se le llama su diferencial, igual en 5 partes, y hay equipos que aún no pueden tener ese conteo porque a lo mejor las células están tan apretadas que no, el equipo como tal o el histograma no lo alcanza a interpretar, y de tal manera porque la célula tiene un alto contenido de material genético que hace pues que esta se vea con demasiada fluorescencia. Y nosotros cuando estamos viendo este tipo de gráficos, lo que tenemos que hacer es realizar un extendido de frotis de sangre periférica como tal. Entonces, aquí es importante que en un reporte de un analizador ustedes revisen el hemograma, la cantidad absoluta de sus leucocitos, la cantidad absoluta de sus eritrocitos, y como tal saber los índices de Winthrop entre sus valores normales para poderlos diferir si se tratara, de un tipo de anemia en especial. Entonces, existen, por ejemplo, otros hemogramas que nos dan las características de caja y cerradura, y en este caso son de caja, en lo cual nos puede identificar la presencia de blastos, la presencia de granulocitos inmaduros, de neutrófilos si están desviados hacia la izquierda o hacia la derecha. Sabemos que como tal, en la literatura lo reporta, que cuando una célula tiene una desviación hacia la izquierda, pues se trata de una cuestión de un estirpe mieloide. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que pueden ser neutrófilos que por lo regular tienen características inmaduras, como cuáles serían, pues como promielocitos, metamielos, mielos, incluso blastos. De tal manera, yo les preguntaría, ¿cuándo hacer o solicitar un estudio del extendido de sangre periférica? Ya a estas alturas, pues ya todo es automatizado. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, o en la universidad cuando fuimos, que de tal manera también debemos de conocer qué colorantes se hacían para discernir la serie eritroide, qué colorantes para los linfocitos, y después llevarlos a cabo como tal en un sistema automático. Y dependiendo de si hacemos o no un extendido, pues esto tiene que ver con la parte integral del hemograma. ¿Esto qué quiere decir? Va a depender de si es extendido lo que contenga su solicitud. Entonces yo les pongo aquí, hacer o no hacer
un extendido de sangre periférica como parte integral del hemograma va a depender del método utilizado para hacerlo y de las necesidades del médico, siempre y cuando tenga un contexto clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos en nuestra solicitud de laboratorio un previo diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles razones por las cuales el médico expresamente solicita revisar el frotis de sangre? Bueno, pues cuando tenemos una alteración cuantitativa en esas 5 partes que habíamos mencionado de la diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vamos a confirmar un recuento bajo de plaquetas, cuando vamos a tener un recuento diferencial ya sea de leucocitos manuales o confirmar las poblaciones de estos leucocitos generados por este equipo, por ese hemograma. Y bien, también podemos checar alteraciones cualitativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a diagnosticar, o bueno, el médico va a diagnosticar, o vamos a descartar una neoplasia hematológica, en particular una leucemia, vamos a descartar desórdenes relacionados con la célula madre, descartar enfermedades mieloproliferativas crónicas, descartar síndromes mielodisplásicos, o bien también podemos descartar desórdenes hereditarios como la anomalía de Maihegen. ¿Esto qué quiere decir? Pues también las células como tal presentan diferentes inclusiones. Aquí les pongo una figura, pues de que estamos observando células inmaduras. Aquí que vemos, pues que la relación núcleo-citoplasma es alta. ¿Esto qué quiere decir? Que el núcleo lo vemos demasiado laxo, como si dejara pasar la luz, presencia de nucleolos, lo cual a veces, o la mayoría de estos equipos automatizados, en esta cuestión por el tamaño y por esos compartimientos que yo les decía que se van a fijar por tamaño, granularidad o por tamaño y fluorescencia, el equipo no los identifica como si fueran linfocitos, los identifica como si fueran monos. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, por ese contenido de DNA, por esa fluorescencia y por ese compartimiento que lo hace único en la célula. ¿Y esto qué quiere decir? Que en ese compartimiento o en esa población que estamos observando, la que hubieron ustedes, por ejemplo, ahorita que se veía negra, pues ahí van a incluir los linfos y van a incluir los monocitos, porque eh, afortunadamente las personas que nos dedicamos a la morfología, pues no hemos sido desplazadas para que nosotros podamos observarlos en el microscopio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos da ese privilegio de ir aprendiendo pues la morfología de las células y como les había comentado, esta se aprende pues día con día. Y también las inclusiones que deben de tener tanto en la serie roja como las inclusiones que deben de tener dentro de la serie mieloide o la serie linfoide. ¿Y qué otras alteraciones podemos encontrar? Pues vamos a evaluar citopenias, incluidas como las anemias, la leucopenia, las trombocitopenias, o pueden ser combinadas, visitopenias o pancitopenias. ¿Cuál es el término visitopenias? Visitopenias es que 2 líneas están disminuidas y pancitopenias es que las 3 líneas celulares, la roja, la diltroide y la plaqueta, pues están disminuidas. Por eso es que es bien importante que nosotros al revisar nuestro hemograma tengamos la referencia cuáles son los leucocitos normales, cuáles son la referencia de los eritrocitos y de las plaquetas, porque con base a eso y partiendo de lo normal, nosotros vamos a poder hacer nuestros extendidos de sangre periférica. Y en el contexto que yo les voy a manejar manual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuando nosotros vemos y pasamos una biometría y le vemos esos hemogramas y vemos esas 3 partes de las que les acabo yo de mencionar, también tenemos que enfocarnos a los índices de Winthrop, pues a la serie roja, a observar las plaquetas, pero eso ¿cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, primero conociendo los valores de referencia normales y con base a ello podemos tomar decisiones para saber si vamos a hacer o no un extendido de sangre periférica. También es importante evaluar y caracterizar anemias adquiridas congénitas como las anemias hemolíticas, en este caso las hemoglobinopatías y síndromes talasémicos, en el caso, por ejemplo, cuando hay proteínas de deficiencia de membrana, entonces podemos hablar del caso de los esferocitosis. Y también podemos descartar lo que es un mieloma múltiple, porque entonces ya vamos a ver células maduras con diferentes inclusiones dentro de su núcleo que nos va a poder distinguir entre una célula normal o una anormal. Vamos a descartar también enfermedades plaquetarias como el síndrome de Wishkall-Aldrich y el síndrome de la plaqueta gris mediante y realizando un frotis de sangre periférica en conjunto del hemograma. ¿Esto qué quiere decir? Que no por el hecho de que hagamos un extendido frotis de sangre periférica no debemos de revisar el hemograma. Todo debe de ser de manera integral. Y es importante también realizarlo cuando pues tenemos que descartar, por ejemplo, parásitos.
Y bien, la importancia de tener el diagnóstico de presunción en la solicitud de laboratorio. Es importante que pongan el nombre completo, lo que yo les comentaba, que son cuestiones de la fase preanalítica para que nuestros resultados sean de la más alta calidad, que deben de tener el nombre del médico, a quién van dirigidos, si hay con alguien hay que tener una comunicación y tengamos duda, pues checamos de quién es y entonces vamos a ir a verlo en cualquier servicio, ya sea un servicio de hematología, un servicio de cardiología, no necesariamente tiene que ser un servicio en específico, en este caso de hematología, porque también tenemos un servicio de urgencias. En este caso yo les presento una solicitud en donde viene que dice que el servicio solicitante fue a partir de urgencias de pediatría y desde ahí empezamos a discernir, dependiendo del diagnóstico. Si nos está diciendo que su diagnóstico de presunción es una leucemia aguda que debuta ese paciente, pues entonces nosotros tenemos que revisar nuestro hemograma y revisar nuestras partes diferenciales de nuestras células, como las había yo comentado. Pero no nada más a una persona cuando debuta un paciente con leucemia aguda es cuando le vamos a hacer un extendido de frotisangre periférica, no. Es importante considerar otros diagnósticos de presunción, como cuál, pues las visitopenias, las pancitopenias, como les había comentado, las fiebres en estudio, es muy importante, yo les puedo comentar que los niñitos que llegan aquí al servicio de hematología previamente que pasaron a urgencias, pues la mayoría llegan con pancitopenias o visitopenias o adenomegalias y sobre todo con la característica clínica de que el paciente presenta fiebre porque nosotros en algunas ocasiones les pedimos un resumen clínico. Sin embargo, no necesariamente tienen que tener un resumen clínico. Es importante el diagnóstico de presunción. Si ustedes llegaran a tener duda, pues es importante que se comuniquen con el médico que está observando a ese paciente o con el servicio como tal, ya sea el médico o ya sea el residente, y que ustedes los puedan orientar para saber qué pruebas o si le van a realizar un extendido de frotisangre periférica. También es importante que las anemias les chequemos, porque no todas las anemias, habíamos dicho que sean leucemias. Podemos tener anemias de tipo hemolíticas y estas pueden ser congénito o no necesariamente pueden ser congénitos, simplemente pueden ser de origen autoinmune. Por eso es la importancia del diagnóstico de presunción. Ahora bien, resumiendo lo que acabo de decir, entonces hacer un frotis en sangre periférica es para evaluar citopenias, solas o acompañadas. Vamos a evaluar y caracterizar anemias hemolíticas porque podemos encontrar la presencia, por ejemplo, en este caso de esta foto, pues vemos los que son drepanocitos y la presencia de normoblastos. Igual, esferocitos, distinguir un esferocito normal de lo que no es normal y lo que es transfundido, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a evaluar morfología y tamaño de plaquetas para descartar probables trombocitopenias. ¿Esto qué quiere decir? Que si a lo mejor un paciente que va a entrar a cirugía y él cursaba hace una semana con plaquetas normales, pero resulta que le toman una biometría hemática y resulta que el conto de plaquetas es abajo de 100,000 y cuando en los días anteriores habían sido sus plaquetas normales, bueno, aquí hay que descartar que ese anticoagulante, que es el EDTA como tal, pues no esté formando anticuerpos. Y eso lo vamos a ver a continuación. También es importante que ustedes, cuando están observando plaquetas bajas en su hemograma, y checar ese frotis y que se les hace, y checaran el historial y se les hace raro que el día de la semana pasada tuvo 150,000 y de repente hoy tiene 50,000, pues es importante realizar el extendido porque probablemente también la muestra tenga fibrina o desafortunadamente puede ser que se les haya coagulado y sin querer le hayan quitado el tapón de fibrina y lo pasan al equipo y pues ya tiene las plaquetas disminuidas. Por eso es que es bien, bien importante que nosotros chequemos esos diagnósticos de presunción. ¿Sí? Aquí les pongo en la presencia de fibrina, que se ve como una alita o como si fuera una telita azul en el extendido de frotis de sangre periférica. Vamos a descartar hemoparásitos, claro que es muy importante también. Vamos a diagnosticar o vamos a diagnosticar neoplasias hematológicas por el tamaño y la relación del núcleo citoplasma que tengan las células. Vamos a evaluar también en la morfología eritrocitaria, pues el tamaño, la forma, el color, si presenta agregados, inclusiones, y también vamos a corroborar las diferenciales y si estas son maduras o inmaduras, ¿sí?
Entonces, es por eso lo que yo les comentaba, la importancia como tal, pues de realizar extendidos o no de sangre periférica. Ahora bien, ¿cómo hacer un extendido de sangre de óptima calidad? Bueno, en la literatura nos hace referencia que pueden ser de diferentes formas. Y una puede ser por el método de laminillas, la otra puede ser por el método de portaobjetos y la otra es por el método de capas. ¿Y cuál es el mejor o cuál es el que se nos acomoda mejor? Bueno, el mejor vendría siendo el método del portaobjetos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una extensión fija como tal y sobre todo porque nos va a permitir contar 100 células y revisar todo el extendido de sangre periférica. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, colocan un portaobjetos y van a colocar una gota ya sea con una pipeta para usted y la colocan en un solo extremo del portaobjetos, y de tal manera que necesitan otro portaobjetos para que ustedes hagan un pequeño barrido. ¿Esto qué quiere decir? Van a hacer un pequeño, como dice aquí, un desplazamiento del portaobjeto extensor hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de ustedes cómo lo quieran manejar. Y esta gota que ustedes la van a colocar en este extremo de este portaobjeto, pues no debe de ser ni pequeña ni gruesa. Conforme ustedes van sintiendo la cantidad de sangre, y esto qué tiene que ver, ¿a qué tiene que ver? Que la relación de esta cantidad tiene que ver con el contenido de hemoglobina que tiene esa sangre. Hay sangres que, como les decimos, están muy aguaditas porque su hemoglobina está muy baja, o hay sangres que son hemoconcentradas. Entonces ustedes, conforme van a ir viendo la gotita que van poniendo en el portaobjetos, ustedes van a ir calculando pues la cantidad de sangre. Y de tal manera que si ustedes les llegase a pasar mucho, bueno, tenemos una gasita, un papel, y con uno de los extremos del portaobjetos, que va a ser el extensor, van a quitar una gota y después van a hacer el extendido. Ahora bien, este desplazamiento de este portaobjetos debe de ser en un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasa? Fue una de las preguntas de su cuestionario. ¿Qué pasa si ese ángulo es arriba de esos 45 grados? ¿Cómo creen que le salga ese extendido? En la literatura, y si ustedes lo han intentado hacer, que mientras más el ángulo sea mucho mayor, mucho mayor, pues van a tener extendidos muy cortos y gruesos, de tal manera que si ese ángulo de 45 grados es menor, pues el extendido nos va a quedar como en esta figura que se ve aquí. Sin embargo, ¿qué características deben de saber? Bueno, el portaobjetos como tal o las laminillas que ustedes van a utilizar deben de estar limpias. Y cuando ustedes van a utilizar el portaobjetos que va a ser el que va a ser el extendor, en este caso, que van a hacer la extensión, pues en la parte extrema debe de ser completamente plana. ¿Esto qué quiere decir? No debe de tener rebabas, no debe de estar curvilínea, porque de lo contrario su extendido no les va a quedar liso o no les va a quedar de una manera uniforme. Entonces, ¿qué vamos a ocupar para hacer extendidos? Pues laminillas de preferencia que sean nuevas, y si no son nuevas, ok, perfecto, las damos a lavar, pero es bien importante que estas estén libres de grasa, con que las pongan en una charola con agüita y le agregan un poquito de alcohol, pues entonces vamos a hacer que esos extendidos no, no salgan así como que de repente ponen la gota y ya no se desliza fácilmente, sino como que se atora. ¿Por qué? Porque ese extremo de ese portaobjetos no está completamente liso, debe de estar limpio, porque si tiene partículas ya sea de polvo o de tierrita, o de lo mismo que la misma gasita o el mismo papel suelta, pues entonces su extendido no va a ser uniforme. Entonces deben de tener en cuenta que cuando ustedes hagan su extendido, pues tengan un vasito con agua y alcohol para que por cada extendido que ustedes vayan haciendo, limpien esa laminilla, la sequen, y entonces ahora sí, pues procedemos a hacer como tal el extendido. Ahora bien, existe otro método como es el de la laminilla y el método de capas. El extendido de sangre periférica por el método de laminillas vamos a colocar, ¿o qué vamos a utilizar primeramente? Bueno, vamos a utilizar aquí no portaobjetos, sino lo que son cubreobjetos. Y vamos a colocar una gota en un extremo de un cubreobjetos, ponemos otro cubreobjetos y hacemos un desliz, como se viene aquí, hacemos una difusión
de la muestra entre la laminilla y la laminilla, ¿qué quiere decir? Entre el cubreobjetos y el cubreobjetos, y después hacemos la separación, y nos queda un extendido así. Ahora, el conteo aquí no nos va a alcanzar a ser de 100 células, ¿sí? Estos más bien se utiliza este método para aplicar en niños, en neonatos. Sin embargo, si no lo queremos hacer de esta manera porque no alcanzamos el conteo celular, lo ideal es hacer el de portaobjetos y no lo podemos hacer de manera como de lengüita, sino lo podemos hacer de una manera de cuadrado que ahorita lo vamos a observar. Ahora bien, existe otro método que es el de capas, que vamos a utilizar, son microcentrífugas o son centrífugas especiales con estos aditamientos para hacer un extendido de sangre periférica, que se le llama por eso método de capas, estos aditamentos para llevar las muestras de sangre a la centrífuga para hacer el extendido en esta sangre periférica. ¿Esto qué quiere decir? Aquí colocamos la muestra en este circulito que está aquí, ¿sí? Este aditamento se pone en la centrífuga y por la misma fuerza centrífuga, pues entonces se va a llegar a hacer la separación. Y tenemos extendidos claros y bonitos para que nosotros podamos teñirlos. Es bien importante que yo les comente que si nosotros tenemos un buen extendido y realizamos una buena tinción, créanme que lo demás que viene para hacer la lectura no nos va a costar tanto trabajo si nuestra tinción no es la adecuada y si nuestra extensión de este frotis de sangre es muy grueso, pues nos va a dificultar a localizar como tal la morfología. Sin embargo, en el mercado también existen aditamentos o equipos, en el caso de este Sixmes, que es un XE 2100, en los cuales ya vienen incorporados autoanalizadores de hematología y vienen aditamentos para que automáticamente se hagan los extendidos de frotes de sangre periférica. De tal manera que aquí pues se coloca la gota de sangre en el portaobjetos, se desplaza del portaobjetos el extensor hacia el extremo de sangre periférica y bien se rotulan en las placas de las muestras y las coloraciones quedan con base a estos aditamentos que ya lo tienen. Sin embargo, pues si no hay presupuesto en nuestra unidad para que nosotros tengamos este tipo de equipos, pues es bien importante conocer realmente cómo vamos a hacer nuestra tinción. Ahora bien, existen otros que les puse aquí, que es el extendido de sangre periférica por el método del portaobjetos con instrumento manual. Para hacer el extendido de sangre periférica se muestra este extensor. Estos son como de tipo semimanuales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros colocamos aquí nuestra laminilla, colocamos aquí nuestra sangre con un capilar y automáticamente bajamos la palanquita y hace el extendido, ¿sí? Y lo único que nos quedaría como tal, pues es teñirlo. Y aquí es un ejemplo, como les había yo comentado, de cómo se hace el extendido. Entonces, vean, nos puede quedar de una manera así, si el portaobjetos que estamos utilizando está sucio o tiene rebabas o simplemente el filo no es el adecuado. Y entonces nos quedan así, como bordes, o nos quedan muy gruesos. Entonces, por eso es bien importante lo que yo les comentaba. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor ángulo, los frotis van a ser pequeñitos y van a ser gruesos. Y a menor ángulo, como tal, pues entonces el extendido nos va a quedar mucho más largo. Vamos a poder identificar las tres partes del extendido, como ahorita lo vamos a ver, y vamos a poder observar. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos nuestro colorante, el colorante que la mayoría empleamos es el colorante de Wright, y este colorante de Wright pues está hecho a base de azul de metileno y auxina y contiene como tal metanol. El metanol debe de ser libre de acetona. Ahora bien, hay colorantes que son pues comerciales. Sin embargo, existen también dentro de algunas instituciones, como en el caso del IMSS, que nos pueden generar en polvo, nos lo pueden dar en frasco en polvo y nosotros pues tener el alcohol metílico, efectivamente que sea libre de acetona y podemos realizar nuestros colorantes y dejarlos madurar. Madurar, ¿qué quiere decir? Que estas cuestiones de el componente que tiene ese colorante, que son azul de metileno, lo que vamos a hacer es que estas partes de estos componentes químicos pues se oxiden y entonces vamos a poder observar las estructuras dependiendo de lo que estamos buscando. En el caso donde yo trabajo, que es en la parte de pediatría del Hospital General, pues nosotros hacemos tinciones o tenemos una tinción, ¿para quién?
para sangre periférica y una tinción para médula ósea. Sabemos que la médula ósea, como los habían comentado, pues tiene una parte grasa también, y la sangre periférica no. Entonces, de tal manera que tenemos dos compartimentos, no porque se fueran a contaminar, sino simplemente para separar médula ósea y para separar sangre periférica. Y es muy importante que al nosotros tener esos colorantes, aquí se ve muy feo esta diapo, pero pues porque en realidad al momento de que nosotros metemos las canastillas con el colorante, pues hay que sacudir, porque hay que quitar el exceso de colorante, y en el caso de que nosotros hacemos como tal una contratinción, la contratinción puede ser con un colorante de Giemsa. ¿Esto qué quiere decir? Que ese mismo colorante, que también está hecho a base de azul de metileno y de eosina, pero si no se tiñeron las estructuras de los neutrófilos, por ejemplo, linfocitos, lo que hace una contratinción, como el nombre lo dice, es va a sobrecolorar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el núcleo de ese neutrófilo quedó muy claro, con la contratinción lo que haces es vas a contrarrestar para que eso se tiña y podamos observarlo de la manera en el microscopio. Y ahora bien, estos colorantes ustedes los pueden dejar en su mesa de trabajo para trabajarlo día con día, pero es importante que ese colorante que ustedes estén empleando, como les puse aquí, es filtrarlo. Lo tienen que filtrar. Ahorita en época de calor lo que se hace es que se forman precipitados. Ok, no lo quiero filtrar, lo deben de filtrar. Y aunque lo metan al refrigerador, es importante que ese colorante se filtre. Y el Giemsa, que es la contratinción, el Giemsa está hecho, ustedes pueden realizar una solución madre, que como les decía, lo pueden vender se vende el polvo o lo utilizan en polvo, igual van a utilizar, lleva alcohol metílico, sin embargo, el Giemsa se prepara de una manera diferente cuando es solución madre para una contratinción de Guride. ¿Esto qué quiere decir? Que la solución madre le van a agregar glicerina. Glicerina junto con alcohol y el polvo. ¿Para qué? Para que nos contrarreste, o más bien para que contratiña esas cuestiones o esas estructuras que no se tiñeron. Si quieren que les pase cómo es la fórmula, pues nada más ves que tenemos un chat, me dicen y les hago llegar la fórmula de cómo se tiene que preparar la solución de una contratinción de Giemsa, que es muy fácil. El chiste es nada más tener el colorante como tal en polvo, alcohol metílico libre de acetona y glicerina, y yo les paso la receta para que ustedes puedan hacer esa contratinción. Pero en algunos lados no la utilizan. ¿Qué utilizan nada más? La tinción de Guride, y utilizan un buffer o simplemente agua de la llave. También es muy importante porque va a influir en nuestra tinción. Ahora bien, los colorantes llevan años de estar con nosotros, ¿no? Desde la síntesis de eosina de amarillenta o la síntesis de azul de metileno en los años de 1871, y que fue sufriendo conforme el paso del tiempo, pues una síntesis mejor para esos colorantes fueran mucho más nítidos y nos pudieran ayudar en la morfología. Y de tal manera, pues ven, aquí les pongo en esta tabla que se me hizo muy interesante porque es un dato histórico desde 1871 hasta 1902 con el colorante de Guride, y tenemos, por ejemplo, que lo seguimos utilizando también Mike Brownhall, tinción de sangre, que son, les digo, es eosina y azul de metileno. Pero la diferencia es que conforme van creando este colorante, pues la industrialización lo va haciendo más refinado, es decir, que estos colorantes son mucho más puros, de tal manera que nos pueden ayudar en la morfología. Y en esta época del año, ¿no? Seguimos utilizando este colorante, estas tinciones de Guride. A mí, por ejemplo, esta marca que yo les pongo, que es Heisel, es muy buena. No necesitas como tal dejarlo madurar. ¿A qué me refiero? Que se oxiden como tal ese azul de metileno, porque ya es un colorante que está listo para que ustedes lo puedan utilizar. Lo único que van a tener que checar son los tiempos para que ustedes puedan observar estas estructuras. De tal manera que, ¿cómo hacer una coloración de extendido de sangre periférica de óptima calidad? Bueno, pues ustedes saben que utilizan colorantes de Romanowsky, que son los que les mencioné en la tabla anterior, y saber el fundamento. Y el fundamento de estos colorantes Romanowsky, llámale Guride, llámale Giemsa, llámale Leishman, sabemos que en su estructura molecular pues tienen un componente ácido y un componente amino también, ¿no? Y de tal manera que el azul de metileno, que es un colorante básico, y la eosina es un colorante ácido, pues tienen que fijar las estructuras. Si estamos hablando
de la hemoglobina, el eritrocito. ¿Por qué los eritrocitos como tal se ven de ese color como salmón, que deberían de verse o rojos, más no morados, porque tiene que ver también con su maduración de ese colorante, ¿sí? Esa eosina se va a fijar ¿quién? A la hemoglobina, a esa proteína, porque la proteína es básica y la eosina es un colorante ácido, de tal manera que la eosina y la hemoglobina se juntan y nos dan ese proceso de coloración. Ahora, los neutrófilos, el núcleo de los neutrófilos, el núcleo de los monocitos, el núcleo de los linfocitos, que lo vemos de color azul, pues ahí interviene, pues contienen estructuras de DNA y por lo tanto el azul de metileno ahí se fija en esas estructuras y entonces por eso nosotros los vamos a poder observar. Ahora bien, existen, por ejemplo, en las células plasmáticas que se encuentra el aparato de Golgi, el cual es transparente. Tenemos el núcleo por lo regular está excéntrico y tenemos el citoplasma. Existen también dentro de la composición de nuestras células que hay dentro de las componentes químicos que son ácidos y básicos, y si estamos hablando que son ácidos y básicos y contienen de las dos mismas partes esos componentes, pues entonces no se tiñen. De tal manera que el aparato de Golgi en algunas células los vamos a ver como incoloro porque contienen las dos componentes, tanto ácidos como básicos. Ahora bien, la coloración como tal en el extendido. ¿De qué va a depender que me quede rosadito o de qué va a depender que me quede muy morado, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho, si se observa azul, el extendido si es muy grueso, como le habíamos dicho que tiene que ver el ángulo en el cual van a ustedes aplicar el extensor del portaobjetos, el lavado si es insuficiente, el tiempo de coloración si es muy prolongado, la alcalinidad del agua, ¿sí? Eso es cuando ustedes lo observan azul. Pero ¿qué pasa si ustedes lo están observando rojo? Pues puede ser por un exceso de acidez en el colorante y por lo que ese exceso de acidez nos hace que nosotros debemos de madurar. Ese azul de metileno es muy ácido y lo tenemos que hacer un poquito más básico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues poner nuestro colorante en baño María, lo vamos a dejar ahí una semana, ya sea que ustedes tengan el frasco de 1 litro, lo vacían en un vaso de Coppler, ¿no? Lo tengan ahí, no lo vayan a tapar, porque si lo tapan y está ese baño a 37, pues igual se riega en toda la cuestión del baño María y luego, si no es ustedes el baño María y es de transfusiones para las pruebas cruzadas y aún la siguen haciendo manual, pues entonces ya nos metemos en problemas. De tal manera, si ustedes tienen una parrillita para calentar, ¿no? Se la llevan a su trabajo o simplemente también hay parrillas en el laboratorio y nada más es cuestión de buscar una charola metálica y hacen el baño María. Ponen en un matraz, ya sea un matraz de bola o un matraz de Erlenmeyer, colocan el colorante en baño María. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa charola colocan agua a 37 grados, que esté la temperatura, colocan ustedes su frasco y entonces lo dejan ahí unas 3, 4 horas un día, al otro día también, y 5 días y para la siguiente semana, ese colorante de Gruay, si se observa muy rojo, los eritrocitos se ven bellísimos, pero los neutrófilos, las plaquetas, los linfos y los monos se observan pálidos, pues les hace falta madurar porque esas estructuras aún están muy ácidas. Entonces lo que necesitamos hacer es convertirlas un poquito más básicas. Y de eso va a depender también que se encuentren o muy rojos o muy morados. Y muy importante, una buena coloración debe mostrar un extendido siempre rosa o salmonado, lo que a veces llama la literatura. También la calidad de la tinción macroscópica va a depender del pH que ustedes estén utilizando. Se considera que el pH ácido que va entre 6.3 a 6.8 es ideal y podemos observar que nuestras extensiones van a estar rositas. El pH de 7 ya es como neutro y entonces lo van a ver morado y arriba de 7 lo van a ver súper azul. De tal manera que si ustedes quieren observar morfología de la serie roja y quieren observar la presencia de policromatofilia o basofilia difusa, pues no lo van a poder observar porque la basofilia, como su nombre lo dice, es basofilia y van a ustedes observar que esos eritrocitos se deben de ver morado y si su tinción o su pH es muy básico, pues no lo van a observar. Igual es importante no nada más casarnos con la serie de leucocitos cuando ustedes van a revisar un extendido de frotis de sangre periférica,
Ya sé que tienen que revisar su diagnóstico de presunción, pero es una cuestión integral. Al momento de que ustedes tienen una extensión bajo un microscopio, pues tienen que revisar los, los eritrocitos, los leucocitos, y tienen que revisar como tal las plaquetas. No podemos olvidarnos de una y de otra. ¿Y por qué? ¿Cuál es su referencia? Ah, pues tienen que ver su hemograma, cuánto es el conteo de leucos, cuánto es el conteo de serie roja, cuánto es el conteo de plaquetas. Tenemos que revisar índices de Winthrop. ¿Cuáles son los índices de Winthrop? Que los vamos a ver el día de mañana, pues es el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer algo integral dependiendo de su diagnóstico de presunción. Ahora bien, se traba mi computadora. ¿Cómo hacerlos? Bueno, aquí les puse un videíto que grabé una de mis compañeras que es experta en hacer extendidos de frotis de sangre periférica. Los extendidos que nosotros hacemos no son de lengüita, sino son de manera cuadrada, que ahorita les voy a explicar porque entonces vamos a ver el primero. Entonces, como les dije, ustedes tienen su gasa, aplican el extendido, una gotita, lo quitan con la gasa y lo jalan y ya queda el extendido. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, sí, esa es la manera en que nosotros lo hacemos así en cuadro. Bueno, ¿qué necesitan? Ustedes tienen sus biometrías como tal, tienen su agitador o su mezclador, creo que lo correcto es mezclador, y aquí tienen un vaso en el cual no nada más tiene agua, tiene una mezcla de agua y alcohol, ¿sí? Y necesitan la gasita. Y lo que ustedes necesitan, pues, es la de los portaobjetos que van a emplear. Esta es la manera en que nosotros lo hacemos. Ahora bien, la manera tradicional, pues, es en un extremo colocamos la gota, quitamos el exceso de sangre. La inclinación, observen, la inclinación no es menor de 45, nunca es la extensión arriba de 50 y nos quedan, pues, muy padres. Bien, otra vez. Y por eso es que limpiamos para quitar rebabas o exceso de tierrita. Colocamos la gota en uno de los extremos, quitamos exceso y vean el ángulo. ¿Por qué mueve ella la cuestión del portaobjetos? Porque es por capilaridad. De tal manera que uno de nuestros extremos del portaobjetos pues debe de llenarse todo de sangre, ¿sí? Para que nosotros nos quede una extensión bonita. Ahora bien, aquí como manejamos niños que son que tienen cáncer, estamos hablando de que el 70 o 80% de los pacientes que acuden al Hospital General Centro Médico de la Raza al servicio de hematopediatría, pues tienen el 80% del diagnóstico de leucemias agudas. La quimio lo que hace, pues habíamos dicho, o no sé si ustedes le han comentado, que esta barre con todas las células. ¿Esto qué quiere decir? Va a suprimir todas las células y si un paciente en un momento, al inicio presentaba unos 50,000 leucos por el proceso de que la célula, o más bien la médula como tal, no llega a un proceso de maduración, sino está interrumpida en esa maduración y la médula está empaquetada porque tiene presencia de células muy inmaduras que van a salir a la circulación, pues entonces este número de leucos en uno de lengüitas, en un frotis o en un extendido sí lo podemos hacer, pero ya con las quimios, pues la quimio como hace que disminuyan esta cantidad de células, porque lo que queremos es que la célula maligna muera como tal, pero no nada más se llevan las buenas, sino también las malas, por decirlo así, pues entonces vamos a tener leucos por abajo de 3,000, abajo de 1,000, porque el niño está recibiendo quimioterapia. Entonces lo que hacemos con el especie de cuadrito es como concentrarlos y entonces vamos a poder observarlos, ¿sí? Y entonces nos queda una cuestión así. Estos son los que yo les decía del cuadrito, estos son como los de lengua, y entonces yo les puse estas rayitas aquí porque es donde vamos a proceder a leer, porque así como nosotros tenemos cabeza, tórax y piernas, las extensiones de las laminillas también se componen por una cabeza, un cuerpo y una cola.
y es donde nos vamos a ver si es en la cabeza, o es en el cuerpo, o es en la cola, donde nosotros vamos a proceder a hacer la lectura. Entonces, cuando nosotros vamos a leer, donde nosotros ponemos el punto de aplicación, que sería la cabeza, ahí no vamos a leer. Tiene que ser entre el cuerpo, que está aquí en medio, y la cola. ¿Por qué? Porque las células también tienen una cierta densidad, que ahorita la vamos a ver, y lo que queremos es que los eritrocitos no se empalmen unos con otros. ¿Qué queremos hacer? Bueno, que esos eritrocitos que no se van a empalmar como tal, pues se vean aquí bien, bien, bien separaditos. Y al igual, si esos eritrocitos están bien separaditos y vamos a ver la cuestión de la serie blanca, pues entonces no van a estar apelmazados o juntos uno con otro, para que nosotros podamos ver las características morfológicas del tamaño, si es que tienen granularidad, ¿sí? Cómo es el citoplasma, si es basófilo, si es o no. Entonces tenemos que leer entre la cola, entre el cuerpo y la cola, pero por lo regular siempre va a ser en la cola. Y existen extendidos, que si ustedes lo han hecho, que les quedan aquí como unos cabellitos, ¿no? Cuando hacen el extendido, ¡shum! O sea, no queda como aquí, que se ve así de una forma así lisita, si se fijan, sino quedan como forma de cabellos. Ahí yo les recomendaría que limpien bien su laminilla donde va a ser el extensor, bueno, más bien el extensor, donde ustedes no le apliquen mucha fuerza, que debe de ser una cuestión así como livianita para que se vaya, ¿no? Para que ese extendido nos salga bonito. En el caso de que ustedes vayan practicando, porque uno no llega a ser experto la primera semana o los primeros días que estamos en la cuestión de un servicio de hematología o un servicio de urgencias, donde nos tocó procesar las biometrías hemáticas, pues entonces es importante darle aquí preferencia, que cuando ustedes vayan a revisar este extendido, no me lo vayan a hacer aquí en el cuerpo, sino lo van a hacer aquí en la cola, porque las células de mayor tamaño, porque tienen menor densidad, créanme, se quedan aquí. Entonces, si nosotros estamos viendo que tienen su diagnóstico de presunción una probable leucemia aguda, y estas células son grandes por tamaño, pero menos densa, porque habíamos dicho que aún se están sintetizando material genético, entonces se quedan aquí. Y si ustedes hacen un conteo de 100 células y parten de aquí y ya terminaron, y si ese paciente tiene leucocitos de 20,000, pues van a acabar súper rápido su lectura de 100, y entonces no van a reportar las células como tal inmaduras. Por eso, independientemente de que ustedes tengan que leer 100 células en sus contadores, es importantísimo que revisen todo el extendido de frotis de sangre periférica, y sobre todo en las periferias. ¿Por qué? Porque las células de gran tamaño, como los monos y los blastos, se van a quedar en las orillas, y entonces ustedes no los van a poder ver. Entonces, esto tiene que ver con la densidad y con el principio de Arquímedes, que nos enseñaron en física en la secundaria, y algunos de nosotros vimos físico-química en la universidad. Entonces, los leucocitos no tienen la misma densidad ni el peso. Los monocitos son los de menor densidad, seguida por linfocitos basófilos y neutrófilos. Entonces aquí les enseño una gráfica. Entonces vean las densidades, y entonces por coloraciones tenemos a los monos, que tienen menor densidad, seguido linfocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, y por ende hasta el último los eritrocitos. Entonces es un principio físico de Arquímedes, ¿sí? Ahora vean, la cuestión es de que ustedes, si pudieran hacer el extendido de frotis sangre periférica y pudieran observarlos, a tenerlo aquí así, ¿no? Tienen su extendido, y poder así observarlos, pues entonces ustedes verían que primeramente los que flotarían, por ejemplo, pues los que flotan serían los monocitos, seguido por pues, la cuestión de los basófilos, y luego ya serán los eosinófilos y neutrófilos, y hasta abajo quedarían, hasta abajo los linfocitos, y hasta abajo los neutrófilos. Entonces, aquí es como les pongo los portaobjetos. Entonces, primeramente van a ver los monos, ajá, los linfos hasta abajo, y los neutrófilos, que tienen más contenido nuclear, por ejemplo, ¿sí? Van a quedar en el fondo. Entonces, es muy importante que den una revisada, si no son unos expertos en hacer extendidos de frotis de sangre periférica, en sus tiempecitos libres, pues ir practicando con una biometría como tal, y empezar que sus laminillas estén limpias, y empezar a hacer extendidos hasta que su mano también vaya aflojando, para que ustedes también midan la fuerza que tienen que hacer y el ángulo
para que esos extendidos no queden gruesos y no queden cortos. Ahora bien, ¿cómo analizar el extendido de sangre periférica? Bueno, yo les decía que el extendido contiene cabeza, contiene cuerpo y contiene la cola. Esto es lo que viene aquí. Entonces, vean, ¿cómo leemos? Si estamos en un servicio de urgencias o en un servicio de rutina, ahí donde yo trabajo existen dos hematos, hemato básica y hemato especial. Bueno, en hematología básica, pues nos llega de todos los servicios. Nos puede llegar servicios de cardio, servicio de cirugía pediátrica, de cirugía adulta, cirugía general, pueden llegar de neuro, de neumo, o sea, infinidad de servicios, ¿sí? Sin embargo, ustedes, con base al hemograma y los gráficos que ustedes tienen que checar y los conteos y la presunción de diagnóstico es como ustedes van a discernir, este sí, este no, este sí. ¿Sí? Pero ahorita, la charla ahorita se extendió de frotis sangre periférica, que posteriormente veremos lo que es la cuestión de hemograma. Cuando ustedes van a leer, es importante que no se dirijan a verlo o observarlo en el objetivo de 100. No. Tienen primero que utilizar un buen microscopio y que ese microscopio esté limpio tanto en los oculares, los objetivos, que la luz sea la idónea para que no se lastimen sus ojos, ¿sí? Y empezamos del objetivo de menor resolución. ¿Y este cuál es? El de 10X, seguido por 40X y seguido por 100X. Esto cuando ustedes van a analizar extendido de sangre periférica, ya sea que sea sangre periférica o médula ósea, así deben de empezar, de 10, 40 y de 100. ¿Por qué? Porque es como si ustedes estuvieran en el avión, ¿no? Y ven la Ciudad de México, se ve impresionante, y entonces dicen, aquí está la iglesia que está en Juárez, aquí está la villa, aquí está, no sé, infinidad de cosas. Lo van a ver de una manera general. En el objetivo de 10 es lo mismo. Ustedes van a observar dónde tienen más contenido de células, si realmente, si están revisando una médula, bueno, si esa médula tiene grasa, si no tiene grasa, si está hipercelular, si está hipercelular, ¿no? Si es sangre periférica, ¿en dónde voy a escoger Ajá. La parte entre el cuerpo y la cola donde voy a hacer mi lectura para que yo tenga esas 100 células, ¿sí? Para hacer mi reporte, ¿ok? Después nos vamos al 40X y luego al 100X. ¿Esto qué quiere decir? Porque primero necesitan saber su población, si es más enfocado hacia características de linfoides, hacia características de neutrófilos, y van a proceder ustedes a leer. Entonces siempre es de 10, 40 y 100X. Y van a empezar aquí, en lo que yo les decía, el cuerpo y la cola. Y de preferencia aquí en esta parte de la cola. Si les quedan una cierta como rebabas o cabelleras, es importante que lo hagan un poquito más arriba y consideren en observar estas células a ver si no se quedan células inmaduras. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer esta lectura? Pues pueden empezar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba, ¿sí? Tienen que llevar, chicos, un orden. Eso no quiere decir que me salto un campo, que ya leo 50 y luego me salto otro, no. Por eso es bien importante que desde que ustedes definan ese campo es a partir de 10, se siguen con 40, ya empiezan a hacer su lectura en 40 y ya si tienen dudas nos vamos a 100. Entonces, para ver la parte idónea, escogen a 10X, en donde vamos a leer entre cuerpo y cola. Ya que tengamos la posición en donde vamos a leer, entonces nos pasamos al siguiente objetivo, que sería el de 40, y procedemos. Que digo, no, es que yo no alcanzo a distinguir las células, apenas estoy aprendiendo, perfecto. Primero, ubícate entre el cuerpo y la cola con el objetivo de 10, que veas que todas las células están como aquí dicen, bien separaditas, y después nos vamos al objetivo de 40, y si no, al de 100. ¿Sí? Pero es importante que ustedes empiecen. ¿Por qué? Si ustedes empiezan a leer o a identificar las células de menor resolución a mayor resolución, créanme que van empezando a educar su ojo. Y cuando ya conforme ustedes están en un servicio de pediatría y les llegan leucemias, como en mi caso particular, pues créanme que hasta en el objetivo 25X van a poder ustedes distinguir los blastos. ¿Por qué? Porque estos llaman la atención, porque como que dejaran su núcleo, como es la cromatina mucho más laxa, dejan pasar la luz y de tal manera que te dicen, hey, aquí estoy, pero eso requiere de años, y si no de años, de meses. ¿Pero cómo? Pues leyendo día con día. Entonces yo les pongo aquí, ¿cuál es el frotis sanguíneo ideal? Inciso A, inciso B, C, D, E. ¿Cuál ustedes creen? ¿No? Vean, vamos a ver uno por uno. El A, pues se ve uniforme.
No se distingue bien así entre la cabeza, el cuerpo y la cola. Este está roto, este lo tenemos que eliminar porque aquí no podemos hacer nuestro conteo. Aquí tienen bordes. Este me gusta más el D que la, porque si se vean es un poquito más transparente, por decirlo así, no está tan cargado. Y vean aquí, también se ve esta cuestión de que hay bordes y este está demasiado extenso y muy cargado en cuestión de sangre. Si se dan cuenta, por eso es que es la importancia de poner la gotita de sangre. Si ustedes ponen esa gotita de sangre y es muy grueso, ahora sí, si es mucho, tiene mucha más cantidad, pues entonces van a tener frotis gruesos. De tal manera que todos los frotis o la mayoría se van a ver así y se van a ver como aglutinaciones de los eritrocitos, por lo tanto, ninguno de estos, salvo el caso que sería el inciso D. Pero ¿qué pasa cuando ustedes hacen extendidos así? Pues vamos a tener un fenómeno que se le llama pseudofenómeno de Rouleau. Vean, aquí yo pongo dos ejemplos, uno que es corto y uno es largo. Vean cómo se ven hasta de diferentes colores. Uno se ve azulado y el otro se ve un poquito más rosadito, ¿sí? Porque quedó delgado. Entonces, el extendido muy grueso o la placa estudia la cabeza del extendido. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Como pilitas de monedas. Y no que quiere decir que sea un fenómeno de Rouleau, que lo podemos ver en mieloma múltiple. No, este es un pseudo Rouleau. Y lo que vamos a proceder a hacer es ponerlo en una gotita, en un tubito de 12 por 75, ponemos una gota de sangre con 2 gotitas de solución salina. ¿Para qué? Para aumentar ese potencial Z que rodea ese eritrocito. Recordemos que el químico les dijo que la constitución del eritrocito contenemos ácido ciálico y al eritrocito el ácido ciálico le confiere una carga negativa y dependiendo en el medio en el que esté, es como se va a aglutinar o se va a aglomerar y dependiendo si tiene ese medio presencia de anticuerpos, ya sea anticuerpos fríos o calientes, ¿sí? Ahora bien, de estos, ¿cuál sería el frotis ideal? El inciso A, el inciso B, el inciso C, el D, el E o el F. Entonces, si se dan cuenta, el B y el C son muy cortos, se pueden leer. El inciso D, como el inciso F, es más grueso. Este se ve aquí con bordes. En el caso de estos, entre el A y el F, pues todos se pudieran leer, pero el idóneo, el ideal, porque le estoy poniendo, el ideal, no quiere decir que los demás no lo puedas leer, es el inciso A. Y sí, efectivamente, en ese vamos a poder leer aquí entre el cuerpo y la cola. Vean cómo hasta no quedan estos cabellitos, sino queda bien definido y vamos a poder realizar nuestra lectura perfectamente. Y entonces nuestros eritrocitos se van a ver así separaditos, ¿sí? Y si tenemos una buena tinción, pues entonces vamos a poder observar bien nuestros neutrófilos o nuestros linfos. Ahora bien, como ya les había comentado, un buen frotis, una buena tinción hacen la diferencia en la lectura. Y entonces, esto ya se los había puesto, que teniendo esto, entonces ya vamos a leer si nos tocan 20, si nos tocan 30 frotis en el día, pues ya va a ser mucho más rápido la lectura. De lo contrario, si no tenemos una buena tinción y no tenemos un buen extendido, pues imagínense, pobres ojos, cómo van a acabar, ¿no? Es importante entonces que consideremos estas cuestiones que les he comentado. Y bien, ¿cómo trabajamos? En su momento, ¿cómo llegué a trabajar en el Hospital General? Bueno, pues dependiendo de cuáles eran los pacientes hospitalizados y cuáles eran los de consulta externa, pues nosotros revisábamos aquí, como les decía, el hemograma en unas hojas que imprimíamos de los equipos, en donde teníamos nuestra diferencial en 5 partes y la cuestión sin olvidar de los valores absolutos y relativos del número de leucos, eritrocitos y plaquetas, y íbamos revisando a veces hasta las alarmas, pero aquí lo que en este curso les vamos a dar es sí es importante revisar el número de leucos y el número que te da el hemograma, pero aquí lo más importante es revisar los hemogramas. ¿Esto qué quiere decir? Una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros revisamos estos gráficos que se ven aquí en el fondo, que posteriormente los vamos a revisar, y sabemos cómo es su distribución normal, pues entonces podemos decir, con base a los fundamentos de ese equipo, si esa célula se trata, si es inmadura o no es inmadura. Pero eso lo veremos adelante, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos observar o qué características podemos observar en un frotis de sangre? Bueno, podemos observar
una hemaglutinación, como ustedes ven aquí, que se ven como tipo rosetas o se ven los eritrocitos así todos juntos, y esto se le llama autoaglutinación. Y esto es porque los eritrocitos se observan formando agregados de tamaño variable. ¿Esto qué quiere decir? La aglutinación se presenta como resultado de autoanticuerpos generados, ¿por qué? Por anticuerpos fríos que serían de tipo IgM. Entonces, ya vean, que sí pueden presentarse. ¿En qué padecimientos? Pues anemias hemolíticas, en anemias hemolíticas de tipo autoinmune, en hepatopatías crónicas, en artritis reumatoide, en infecciones virales, por ejemplo, en influenza se pueden ver este tipo de autoanticuerpos y en infecciones por micoplasma. Sin embargo, si estuvo extendido, fue muy grueso y no lo hicieron bien, pues van a poder ver que sea una falsa hemaglutinación. Entonces, para evitar eso, pues hay que ser extendidos un poquito más delgados. Sin embargo, cuando se trata que sí tienen presencia de autoanticuerpos generados de tipo IgM, lo que hacemos para evitar esa presencia de crioaglutininas plasmáticas, entonces calentamos nuestra muestra de sangre a 37 grados centígrados por 15 minutos antes de pasarla al equipo. Y entonces ahora sí, ¿por qué? Porque en su síntesis de Winthrop, lo que van a observar es que la concentración corpuscular media de hemoglobina les va a dar alta y el volumen corpuscular también, pues les va a dar muy amplio y cuando en realidad, si ustedes se van a estudiar entre el cuerpo y sobre todo la cola, y que los eritrocitos estén separados, van a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, tiene que ver la presencia de autoanticuerpos. Entonces, por eso es muy importante saber la característica de cómo es su muestra. Es más, ustedes cuando están haciendo el extendido de sangre periférica y ustedes tienen su biometría hemática, pues ven que lo homogenizan, obviamente tienen el agitador, pero a veces tenemos esta característica de que aunque se estén homogenizando, nosotros igual lo homogenizamos, ¿no? Pero la importancia de eso es observarlo, ¿no? Porque ustedes tienen que revisar que esas biometrías hemáticas no tengan coágulo. ¿Para qué? Para pasarlas a su equipo. Entonces ustedes van a hacer esta cuestión de revisarla y hay veces se ven como que la muestra está granulosa, ¿no? Porque puede tener presencia de ¿qué? De autoanticuerpos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Revisen su hemograma, revisen su MSB, su volumen corpuscular medio, revisen sus concentraciones corpuscular de hemoglobina y si ven que estas están muy altas, aguas. Probablemente esa biometría tiene anticuerpos generalmente de tipo IgM. Entonces, nada más la calientan, la meten a un bañito, 15 minutos, y créanme que ya se deshace. ¿Por qué? Ustedes no pueden reportar concentraciones muy altas. No es porque no sean, sino no es lo correcto, porque algo está pasando en ese proceso. O tiene una hemaglutinación o una autoaglutinación o su frotis está grueso. Es bien importante que revisen su hemograma, ¿sí? Sus índices de Winthrop. Insisto, deben de saber los valores normales para poder decir esto está mal. Y otro, el fenómeno ya como tal, el fenómeno de Rouleau, que son, vean, pilas en monedas. Anteriormente habíamos comentado que es un pseudo Rouleau y vean cómo se observaban, ¿no? Este fenómeno de Rouleau es una formación de pilas en monedas y lo vamos a observar en mieloma múltiple, en gamapatías monoclonales y policlonales y en inflamaciones crónicas. Y esta se va a presentar como un resultado de un aumento de proteínas plasmáticas, ya sea por fibrinógeno o globulinas, que inducen a esta formación. ¿Por qué? Porque hay proteínas, las llamadas proteínas de Benson-Jones en los procesos de mieloma múltiple, lo que hacen es que ese potencial Z que tiene ese medio, ese eritrocito, como en los eritrocitos, pues se ve disminuido. Recuerden que los eritrocitos, ya les había comentado, tienen carga negativa y a mayor potencial Z, pues entonces, dependiendo si hay anticuerpos en el medio, pues los eritrocitos van a estar separados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor potencial Z, los eritrocitos separados. Y a menor potencial Z, entonces sí, se van a ¿qué? A aglutinar. Entonces, es por eso que a veces yo les comentaba a mis residentes o a los que yo tenía, que es importante que pasen en el área de transfusiones para que ustedes chequen con qué, eh, con qué soluciones o en qué reactivos como tal los eritrocitos rompen ese potencial o se disminuyen cuando utilizan lisis, cuando utilizan albúmina, ¿no? Entonces, ese es el fundamento para que ustedes puedan hacer una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en un extendido de frotis sangre periférica? Podemos encontrar eritroblastos circulantes como los que vienen aquí. ¿Ok?
Igual, las personas que vamos a estar un ratito en el área de hematología, es importante que sepamos la línea eritroide, desde su maduración, desde un eritroblasto hasta un normoblasto, que ya lo habíamos comentado. Entonces, estos eritroblastos circulantes son células nucleadas precursores de eritrocitos que normalmente ¿qué? No circulan cuando se presentan usualmente y aparecen en formas ¿qué? De normoblastos ortocromáticos, y en menor proporción en eritroblastos policromáticos. Entonces, si ven, aquí vamos a ver los prefijos orto y poli. A veces nos confundimos. Poli es el que va antes de orto, porque orto es cuando ya va saliendo el quién, el núcleo. Entonces, orto, ¿no? En las mañanas cuando ustedes amanecen es el orto del sol. ¿Por qué? Porque es la salida del sol. Ajá. Entonces, ortocromático es que el núcleo va a ir saliendo porque ya se está sintetizando, terminó de sintetizar hemoglobina, y de tal manera que por eso se ve la coloración aquí del citoplasma. Entonces, vean. Sin embargo, normalmente no las debemos de tener. En recién nacido sí, pero no debe de ser arriba de 15%. Sin embargo, cuando ya están arriba de un 15%, hay que ver que no sea en diagnóstico de presunción una anemia hemolítica que se trate de tipo congénito también o autoinmune, una incompatibilidad de grupo en recién nacidos, en infecciones graves y en una invasión medular por tumores. ¿Y cómo hacemos esta corrección? Luego los equipos de ahora, que ya los venden en el mercado, y con estas nuevas tecnologías, pues ya tienen reactivos que independientemente de la serie roja, pues ellos ya saben clasificar los que tienen el núcleo, que todavía están madurando, y entonces sí, les ponen en su reporte cuántos normoblastos vieron. Ajá, independientemente del número de leucocitos, y ya no tienen que hacer corrección. Pero si son equipos pequeños, sencillos, en donde nada más dan diferencial de 5 partes y la lectura de eritrocitos y la lectura de plaquetas y de leucos, entonces ustedes, si están observando, si es un recién nacido y están observando normoblastos, ustedes tienen que hacer una corrección, y aquí les pongo la fórmula. Para sacar el número de leucocitos reales, como tal, pues toman en cuenta el número de leucocitos que le salió en su equipo, ajá, lo van a multiplicar por 100 y lo van a dividir entre los eritroblastos más los 100. ¿Qué voy? Supongamos que ustedes en su conteo celular, los normoblastos no los van a hacer en esas 100, tienen que contarlos aparte. Ajá. Cuentan sus 100 células que vieron de las 5 partes de las diferencias, ya sea eritrocitos, neutrófilos y demás, pero si están observando este tipo de células y ustedes, por ejemplo, ven 30, entonces dicen, ok, yo tengo que hacer el conteo de 100, entonces 100 más 30 que vi de roja, o sea, de ortocromáticos o policromatofílicos, perdón, policromáticos, entonces dicen 100 más 30 son 130, entonces hacen una regla de 3. Si mis leucocitos que tengo en el conteo son a 100 y yo los quiero ver en 130, entonces ¿cuánto es? Y les sale la cantidad de leucocitos reales, y ya nada más para sacar el número de absolutos de los normoblastos, nada más hacen la resta de los que vieron en su equipo. Y así. Ahora bien, ¿qué otras formas podemos encontrar? Pues podemos encontrar inclusiones en los eritrocitos, ¿sí? Como lo mencionamos al principio de la charla, como son los cuerpos de Howell-Jolly, que están compuestos de DNA. ¿Y qué tinción? Pues puede ser una tinción de Wright o azul de metileno. ¿En qué patologías los vemos? En postesplenectomía o anemias megaloblásticas. El punteado basófilo, ¿sí? Que se observan así como muchos puntos en los eritrocitos, su composición es RNA. ¿Y en qué tinción lo podemos ver? En una tinción de Wright y en una tinción de azul de metileno. Y sobre todo, pues los vamos a ver en procesos como talasemias, en algunas drepanocitosis o algunas anormalidades en la hemoglobina. Si bien el cuerpo de Pappenheimer, estos cuerpos de Pappenheimer que es más que como precipitados o la composición es de hierro, lo podemos encontrar o lo podemos observar en tinción de Wright, en tinciones de azul de metileno o azul de Prussian. ¿Y cuál es la patología? ¿En dónde los vamos a observar? En anemias sideroblásticas, y también podemos encontrarlos en talasemia. Los anillos de Cabot. Estos anillos de Cabot, que son restos de uso mitótico, que en el proceso de división así quedaron, y lo podemos observar en tinción de Wright o azul de metileno. Y esto se refiere que como la célula, por ejemplo, en el caso de ser anemias muy intensas y la célula está generando eritrocitos, pues como se está dividiendo, es por eso es que nosotros vamos a observar estos restos de uso mitótico y también en una deshidratropoiesis ineficaz.
Ahora bien, todos estos que les acabo de mencionar, cuerpos de Howell-Jolly, punteo basófilo, cuerpos de Painheimer y anillo de Cabot, los podemos observar en nuestro extendido común de sangre periférica cuando los teñimos con Wright. Lo que no podemos distinguir son los reticulocitos. Los reticulocitos que no son más que un RNA precipitado, y si ustedes observan aquí la coloración de estos que se ven azules, a diferencia de los otros, es porque aquí nosotros no hacemos un extendido de un frotis de sangre periférica como tal y no utilizamos tinción de Wright. Lo que vamos a utilizar el colorante es el azul de metileno o nuevo azul de Crecil brillante, ¿sí? Esta tinción se le llaman supravitales. ¿Por qué se le llaman supravitales? Porque no se están fijando. Cuando ustedes están utilizando una tinción de Wright, yo les había dicho que contiene alcohol metílico, y el alcohol metílico como tal es un fijador, y el fijador lo que proporciona a veces es que desnaturaliza o va a tratar de que esas proteínas como tal no se sinteticen y queden fijas. Ajá. En cambio, en una tinción supravital, que es azul de metinelo, no tiene metanol y por lo tanto ustedes lo van a hacer en un tubo, colocan en un tubo, agregan una gota de sangre por 2 gotas de colorante de azul de metileno o nuevo azul de Crecil de metileno. Entonces ahora sí, esperan media hora para que se vaya a precipitar ese RNA y entonces sí, lo pueden hacer en un extendido con un portaobjetos muy pequeño, hacen el extendido y van a contar sus 1000 eritrocitos, y de esos 1000 eritrocitos tienen que ver cuántos reticulocitos hay, ¿sí? En este caso, si el equipo si no tienen un equipo que haga el conteo de los reticulocitos, que es un equipo que puede tener colorantes especiales para identificar ese RNA que precisamente se precipita. Ahora bien, los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz igual se refieren que la composición son hemoglobinas inestables o es hemoglobina como tal precipitada o desnaturalizada, igual no lo podemos ver como tal en una tinción de Wright, ¿sí? Porque estamos diciendo que esa tinción tiene un fijador. En cambio, el azul de metileno no vamos a tratar de desnaturalizar proteínas de tal manera que no lo vamos a ver en tinción de Wright, tenemos que hacer una tinción supravital con este colorante, y las patologías que los vamos a encontrar es una glucosa, en errores innatos del metabolismo, ¿sí? En deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en trastornos de hemoglobinas inestables, en fármacos y en toxinas o intoxicaciones por plomo, ¿sí? Entonces, ahora bien, yo ahorita les he hablado de cómo deben de hacer un ideal frotis de sangre periférica. Si somos principiantes, pues no nos van a quedar como las imágenes. Sin embargo, debemos de ir practicando. Sus tinciones. Una vez que ustedes tengan la tinción, es checar los tiempos en que van a tener la tinción de Wright, y cuando enjuaguen, utilicen el buffer, igual el tiempo que ustedes van a aplicar con ese buffer, ¿sí? Pueden empezar con 5 minutos de Wright, 5 minutos del buffer, y enjuagan y observan al microscopio, ¿sí? Y dependiendo de que si los eritrocitos como tal no les quedan de una manera rosados, les están quedando muy basófilos, hay que ver el colorante, cuánto tiempo tiene, si el colorante como tal necesitan volverlo a preparar o poner nuevo colorante. Entonces es bien importante qué agua están utilizando. La mayoría de los hospitales la agua es clorada, entonces como que es muy básica. Sí, ya sea que ustedes la ajusten con un potenciómetro y hacerla un poquito más básica, o en el caso de nosotros, pues lo que utilizamos es una contratinción, ¿sí? ¿Qué hacemos? Teñimos con colorante de Wright y contrateñimos con la solución, con la solución Ginza, que es azul de metileno, sí, pero ya tiene agua, ¿no? Entonces es bien importante. Y hasta aquí es la cuestión de los extendidos de frotis de sangre periférica, pero algo que es bien importante ustedes comentarle. En la siguiente charla, yo creo que va a ser el día de mañana, vamos a hablar de las recomendaciones que hace, ¿no? Y el ICCH, que no es que más que nada que es la estandarización internacional de un comité de metodología, que lo que hace referencia es cómo deben de reportar, cómo se debe reportar, si presencia o ausencia en las diferentes anormalidades de la morfología, si vamos a poner crucecitas, cuántas cruces. Entonces, fíjense, este artículo se los voy a pasar también por el WhatsApp, ajá,
a mí se me hizo muy, muy importante porque nos hace recomendaciones de estandarización en la nomenclatura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo vamos a reportar esas anormalidades, ya sea en serie roja, en serie plaquetaria o en serie de leucocitos? ¿Sí? Porque lo que aquí menciona es que los grados de elementos morfológicos, se le llama grados porque quiere decir si lo vamos a poner en una cruz, es decir, como la calificación que le vamos a dar, una cruz, dos cruces o tres cruces. Entonces, aquí los grados de elementos morfológicos deben proporcionar al médico información útil sobre el estado de cualquier anomalía en sangre periférica. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad proporcionar información para ayudar en el diagnóstico diferencial. Entonces, este artículo lo que señala aquí es que se muestra este grado, este nivel de asignación de quién, una cruz, si son pocos o pocos comunes, o son ausentes, o sea, son muy escasos. Dos cruces si es moderado, tres cruces si son muchos. Y en el caso de observar esquistocitos, la observación, incluso la más pequeña, si observamos por campo un esquistocito, entonces ahí hacemos referencia y se lo anotamos en nuestros resultados, si se tratara de una púrpura trombocínica trombótica o si se tratara como tal de una anemia microangiopática o incluso en personas o en chicas que están embarazadas, es muy importante checar que no haya presencia de estos esquistocitos, ¿sí? Y este artículo, que mañana ya lo vemos detalladamente, pues nos dicen que sí, en la serie roja, las anormalidades de la roja podemos encontrar ovalocitos, microcitos, ¿no? Podemos encontrar células espiculadas, ¿no? Células en forma de tiro, y la mayoría tiene que reportar así en grados. Una cruz, ¿no? Una cruz se va a referir dependiendo de cada uno de lo que estemos contando, ¿no? Pero la mayoría, como ustedes observan, van a ser, si es entre 5 y 20, pues se reporta como dos cruces y eso sería pues moderado y tres cruces sería mucho. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos viendo en el caso de leucemias y estamos observando en una leucemia preomielocítica, bastones de Auer, ajá, ese puntilleo que después en la característica de las leucemias mieloides lo observan, ahí nada más no vamos a poner cruces, sino vamos a poner esa ausencia o presencia, ¿sí? Pero eso el día de mañana lo vamos a ver con más detalle. Pero es bien importante que sepan ustedes que existen recomendaciones internacionales del Comité de Estandarización de Hematología que hacen referencia de lo que debemos de utilizar. ¿Cómo reportamos? Presencia, ausencia, pocos, moderados o mucho. Y como son recomendaciones, como el mismo artículo lo menciona, en su mismo equipo de trabajo, en su mismo centro de trabajo, tienen que sentarse ustedes como químicos laboratoristas y dependiendo de lo que diga, no lo que diga el médico, sino en los acuerdos que llegan para cómo van a reportar la presencia de estas anormalidades, tanto de serie roja, sobre todo porque hay más en el caso de las anemias o en el caso de las leucemias, si llegasen a encontrar, ¿cómo es que van a hacer su reporte? ¿Cómo va a ser esa comunicación? ¿Cómo va a ser ese idioma en el que ustedes van a reportar presencia, ausencia o los grados de importancia dependiendo de las anormalidades que estén observando? Por eso es que aquí este consenso de varios países que se hicieron, ya sea de Europa, de Asia, de América, que se juntaron para hacer estas recomendaciones, dicen, son recomendaciones. Cada laboratorio debe de sentarse y formar equipos y decir cómo vamos a reportar, de tal manera que se trate de estandarizar para ustedes y para el médico que, pues en este caso, los va a observar y él va a tomar decisiones. Ahora bien, habíamos dicho de los esquistocitos, que es la importancia, que son células fragmentadas o fragmento de eritrocito, que son estos fragmentos o split cell. Estos fragmentos, como puede ser, son el resultado de un daño mecánico de la membrana del eritrocito, y esta fragmentación de eritrocitos es el resultado de esa interacción cuando pasan los eritrocitos sobre el endotelio o dentro del endotelio dañado, y entonces se forman estos depósitos de fibrina, entonces lo que hacen que ese eritrocito adopte esa forma, ¿no? Entonces es un daño mecánico que le generamos un estrés ¿a quién? Pues al eritrocito. ¿En dónde lo podemos encontrar? Por eso es bien importante que aunque absorbamos uno, nos puede indicar que se trate de una anemia hemolítica microangiopática, una PTT, púrpura trombocitopénica, púrpura trombocitopénica trombótica, en síndromes urémicos hemolíticos, en algunos carcinomas, en uremias, que ya lo había comentado, en CID,
en hemangiomas, en quemaduras y en prótesis valvulares. Entonces, ustedes van a encontrar esto aquí. Vean, son como cachos de eritrocitos que no debiéramos de encontrarlo, ni tampoco en personas o en chicas que están embarazadas. Ahora bien, en un frotis sanguíneo, ya para concluir, ¿qué podemos observar también? Pues la famosa que se llama pseudotrombocitopenia o una biometría que no se fue agitada. En ese día se me descompuso el agitador y entonces pues tengo que estar agitando, ¿no? Entonces vamos a estar agitando la muestra no una ni dos veces, sino tienen que ser de 20 a 25 veces, de tal manera que esa muestra como tal sea homogénea. ¿Qué pasa si estamos observando, aquí no hay plaquetas, aquí hay acúmulos plaquetarios y aquí pues hay como grumos de plaquetas? Entonces debemos de hacer el extendido de frotis de sangre periférica y observar el hemograma para saber cuánto es el conteo. Entonces fíjense, yo les pongo aquí una biometría que analizamos que decía probable síndrome anémico, o creo que era un síndrome anémico, y sí, bien, si ustedes revisan, tiene leucocitos aparentemente normales, la serie roja tiene menos, o sea, tiene 1.980.000, o 1.980.000, cuando lo normal, bueno, dependiendo si se trata de un niño, pues va a tener 4 millones, ¿no? Entonces vean cómo la hemoglobina estaba baja, entonces que quiere decir que este paciente está hemolizando, probablemente está hemolizando, y ¿cómo voy a saber que está probablemente hemolizando? Con el número de retis. Aquí no me dicen. Entonces, bueno, voy a decir, tiene una anemia, pero algo le pasa porque no tiene como tal el número, están disminuidos los eritrocitos. Aquí ustedes pueden sugerir que si se trata de una anemia, ¿qué le van a pedir? Los reticulocitos, porque ahí es donde ustedes van a ver qué tantos eritrocitos está produciendo la médula ósea. ¿Y cómo lo van a ver? Por el número de reticulocitos. Entonces vean cómo el volumen corpuscular medio está aumentado, las concentraciones ligeramente están normales, las plaquetas están disminuidas, pero lo que checa, así lo que te brinca, es el RDW, que es el ancho de distribución de los eritrocitos, que el normal va como a 15 o 16, cuando aquí estamos teniendo que por fentrolitos de 116 está exageradamente aumentado. Hacemos el frotis porque lo que queremos observar es la serie roja, y entonces vemos esto. ¿Qué son estos? Pues son demasiados acúmulos plaquetarios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la muestra se coaguló y se pasó. Ahora, no es que a veces, no, le quitaron el coágulo y ya la pasaron así porque, no sé, X cosa. Hay veces, si ustedes están en un laboratorio que utilizan los microtainer, las biometrías estas pequeñitas que tienen un menor anticoagulante, que son de 1 mililitro, y que ustedes pueden aforar a 0.5, bueno, no aforar, sino pueden tener un volumen de 0.5. Como el anticoagulante es muy poco, y si ustedes no hacen la proporción, me refiero a que si ustedes no agitan bien, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que la muestra, el equipo va a identificar como si fueran demasiados eritrocitos y les puede dar un RDW súper alto, y podemos identificar estas cuestiones de estos agregados plaquetarios porque la muestra no estaba bien mezclada, ¿sí? Entonces, tienen que fijarse con qué tubo se pasó la muestra, si es un tubo de microtainer, o sea, de esos pequeñitos, o si realmente un tubo fue normal, cuánto fue la cantidad de muestra. Aquí no es tan importante como en los tubos de coagulación, que la relación de anticoagulante va muy relacionada a los tiempos de coagulación, sino aquí el EDTA lo que hace es que preserva esa morfología. Por eso es bien importante que antes de las 24 horas, y lo dicen las recomendaciones, que de 4 a 8 horas ustedes hagan el extendido no mayor, porque no es que se fragmenten los eritrocitos, más bien eso sería si estás en una zona donde hace mucho calor, entonces sí se fragmenta, sino más bien pierden las estructuras, los neutrófilos y los linfocitos, ¿sí? Entonces vean aquí cómo se ven acúmulos, y por eso nos da este RDW tan alto. Entonces, por eso es bien importante que ustedes agiten o mezclen bien sus biometrías hemáticas. En cuestión de variaciones en el recuento de plaquetas es importante porque independientemente del método que ustedes estén utilizando, el recuento de plaquetas define los conceptos más importantes en las enfermedades plaquetarias, como es la trombocitopenia y la trombocitosis. Entonces, ustedes de ahí van a definir. Y es importante, como ya les había comentado, que se sepan los valores de referencia, ¿no? Cada laboratorio debe de establecer sus valores de referencia, ¿sí? Existe mucha literatura en cómo se deben de hacer.
Sin embargo, podemos tomarlos de la literatura, por ejemplo, que va el recuento de plaquetas de 150 a 450,000, el volumen plaquetario de 8.3 a 11.6 pentalitros. Estamos hablando del volumen. Ajá. Que el volumen en este caso va a ir relacionando también con su tamaño, y la vida media que va de 8 a 12 días. De tal manera que si ustedes están observando, o me interesa resaltar, que observan acúmulos plaquetarios o forman lo que se le llama el satelitismo plaquetario. ¿Eso qué quiere decir? Que está un linfocito, un neutrófilo y está rodeado, está conquistado por plaquetas. Entonces, hay que descartar que no sea una pseudotrombocitopenia. Y este término es utilizado para indicar una falsa disminución en este recuento, y entonces nos van a salir plaquetas pues bajas, como si fuera una trombocitopenia, y se debe más que nada a una alteración in vitro, y esto se explica por la presencia de anticuerpos contra EDTA, ¿no? ¿Qué hace el EDTA? Pues este EDTA como tal, lo que va a hacer es que va a formar que se agreguen, porque como ustedes saben, las plaquetas tienen en su membrana glicoproteínas. ¿Para qué? Para que puedan ser identificadas, pueden tener ese proceso de adhesión, de agregación, ¿sí? Y esas plaquetas como tal forman esos agregados porque exponen con el EDTA esas glicoproteínas de agregación, la glicoproteína 2B3A, las exponen y entonces, ¿no? Rodean a los leucos, ¿sí? Y es lo que se le llama la pseudotrombocitopenia, pero es por esto, por la presencia de estos anticuerpos contra el EDTA. Aquí les dejo un algoritmo para el estudio de esa pseudotrombocitopenia. Entonces, ¿esto quiere decir? Realmente pseudotrombocitopenia se llama trombocitopenia plaquetaria cuando es menor de 150. Entonces, ¿qué van a hacer? Revisan el extendido de sangre periférica, y si ustedes observan en el extendido agregados plaquetarios, entonces van a sospechar de una pseudotrombocitopenia. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a tomar ya sea una muestra con diferente anticoagulante. Esto quiere decir, le van a decir al médico o ustedes mismos, le digan, ¿saben qué? O el mismo médico les va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a entrar un paciente que lo voy a entrar a operar de una válvula cardíaca, pero el día de ayer tenía 300,000 y el día de hoy me están reportando que tiene 100,000 plaquetas. Entonces, hay una discrepancia entre el día de ayer y el día de hoy. Entonces, hay que checar que no sea una falsa pseudotrombocitopenia debido a ese anticoagulante. Entonces, ustedes van a tomar la muestra a ese paciente o le van a decir al su médico que si les traen la muestra, que sea con un tubo con citrato, uno con heparina, y le van a pedir un tubo como tal de SDTA, citrato y heparina. Y entonces, con el EDTA, pues van a formar anticuerpos. Y con heparina como tal, pues no se supone que forme anticuerpos como tal, ¿sí? Y entonces, lo que van a hacer también, van a tomar la muestra a 37 grados centígrados si es que no tienen ese anticoagulante, y la van a pasar inmediatamente al contador de células, y van a checarlo si realmente hay una inferencia en la cuestión de esa cantidad. Entonces, agregados plaquetarios, satelitismo plaquetario, se puede deber a una pseudotrombocitopenia. Cuando realmente con los 3 anticoagulantes, si ustedes los pasan al equipo, tomaron la muestra con citrato, la pasan al equipo. Tomaron la muestra con EDTA, la pasan al equipo. Y tomaron la muestra con heparina y la pasan al equipo. Y ven que con EDTA únicamente hubo agregados, entonces sí se trata de ¿qué? De una pseudotrombocitopenia. Entonces aquí yo les pongo el ejemplo. EDTA, citrato de sodio y heparina. Pseudotrombocitopenia por EDTA, con EDTA el valor, la pasamos al equipo 50,000, citrato de sodio 300,000, heparina 310,000, una pseudotrombocitopenia por heparina, vean, con EDTA da bien, con citrato también da bien, sin embargo, con heparina forman esos anticuerpos. Y cuando es una trombocitopenia real, es que aunque ustedes la pasen con estos 3 anticoagulantes, pues las plaquetas van a estar disminuidas, ¿sí? Y ese es el caso de la pseudotrombocitopenia. Pero en el flujo sanguíneo como tal también podemos encontrar plaquetas grandes, y por eso es que yo les comentaba que debemos de partir de valores normales. Si estamos observando plaquetas que tienen un volumen mayor que el eritrocito más tiene como entre 6 a 7 micras, ¿no? Y podemos observar plaquetas que tengan de 12 a 15 micras, eso ya se considera una plaqueta como tal gigante. Y existen patologías como es el síndrome de Bernard-Soulier o un síndrome de Wiskol-Aldrich, en donde vamos a encontrar esas plaquetas grandes, ¿sí? Entonces vean, esto es, como les digo, una referencia.
¿cuál es su referencia? Ustedes siempre, cuando tengan dudas de algo, ya sea por morfología o de tamaño, pues comparen, aquí sí se vale comparar, comparen lo que está al lado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes están revisando en el microscopio, van a revisar los eritrocitos, vean cómo está el tamaño de los eritrocitos, vean cómo está el tamaño de las plaquetas. Cuando quieren diferenciar, por ejemplo, un blasto, una célula inmadura, de un monocito, pues tienen que ver las características morfológicas, la relación de núcleo-citoplasma, cómo está el núcleo, si realmente la cromatina está muy condensada, si la cromatina está muy laxa, eso les va a servir. Y es lo mismo que utilizamos aquí en la morfología de la serie roja o en la morfología de cada una de las líneas celulares. Es comparen una con otra. Y entonces, ¿qué otra cosa podemos observar? Vean, no es lo mismo esta plaqueta que está aquí, que tiene el tamaño de un eritrocito, a la plaqueta gigante que está aquí y que forma como tal plaquetitas a su alrededor, ¿sí? Entonces, vean, estos son cuerpos de Dol que van a estar presentes en esta anomalía, que son como inclusiones, así se les llaman, inclusiones basófilas, que están presentes en los leucocitos y puede ser debida a una anomalía de Mayer-Hagen que estos pacientes cursan con trombocitopenias, ¿sí? Y eso se le llaman cuerpos de Dol. Ahora bien, también podemos encontrar dentro de la valoración de las plaquetas el síndrome de la plaqueta gris, que son desórdenes hereditarios autosómicos dominantes y en algunos casos pueden ser autosómicos recesivos, que van a ser caracterizados por plaquetas grises de gran tamaño y agranulares. Entonces, vean. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ausencia, o sea, más bien hay ausencia de gránulos alfa en las plaquetas y en los megacariocitos debido a un defecto en una síntesis endógena de la propia plaqueta. Y les pongo aquí, así se deben de ver con granulitos y vean aquí que se ven grises, se ven como blancas, ¿sí? Y el síndrome de Bernard-Soulier, que les decía que son plaquetas también son grandes, es un desorden de función plaquetaria caracterizada por trombocitopenia y es una ausencia de glicoproteína, en este caso de la glicoproteína de adhesión, que es la 1B95, ¿sí? ¿En dónde? En la membrana plaquetaria. Ahora bien, este es un reporte de una biometría. Si se dan cuenta, ustedes tienen que revisar el número de leucocitos, todo lo que les comenté y los histogramas. Sin embargo, ahorita, como no vamos a ver histograma y nada más vamos a ver conteo, pues aquí están diciendo algo. Aquí los leucos están disminuidos, a pesar de que su diferencial en 5 partes está normal. Sin embargo, el volumen corpuscular medio es pequeño, porque el volumen va de 80 a 100 microlitros. Reviso alarmas, me dice que todo está bien cuando está en verde. Y vean, veo que son linfocitos y que probablemente, se observan microcitos, ¿no? Más bien tenemos microcitos. Entonces es lo que ustedes tienen que hacer en su hemograma. Tienen que revisar también, por ejemplo, su solicitud, si le están poniendo, por ejemplo, un diagnóstico presencial de una anemia por deficiencia de hierro, pues van a tener que hacer su extendido como tal de frotis de sangre periférica, revisan, en este caso, cuántos eritrocitos tienen, cómo son sus volúmenes, su volumen está demasiado pequeño, vean, es de 56.9 cuando lo normal va de 80 a 100, y entonces ustedes tienen que hacer forzosamente el extendido de sangre periférica y observar si realmente hay microcitosis, si observar como tal si hay hipocromía y no nada más irse a que es una anemia microcítica, no. Si están diciendo que es por una deficiencia de hierro, pues entonces lo vamos a completar con una cinética de hierro, ¿no? Entonces, como les decía, que no siempre es casarse únicamente con la morfología, tienen que checar otras pruebas como químicas sanguíneas, incluso también como pruebas inmunológicas. Y bien, este es otro caso en donde yo les decía al principio que pueden encontrar solamente un compartimiento de células, checan gráficos, aquí les dicen la presencia de blastos, les sale una alarma y ustedes hacen el extendido de frotis de sangre periférica, este es en el objetivo de 40, si ya lo observamos a 100, vean que son la relación núcleo-citoplasma como tal, pues va a ser que alta, tiene presencia de nucleolos y estos son los que se llaman blastos o células inmaduras, en este caso son blastos. Entonces vean aquí, como yo les decía, van a leer sobre todo entre el cuerpo y la cola, y sobre todo en la cola para que ustedes puedan ver. Entonces, yo les tomo una foto de aquí, porque vean dónde estoy leyendo, dónde estoy sacando la foto. No estoy sacando la foto donde están todos aglutinados, no estoy haciéndolo en la cabeza, me estoy yendo más hacia a la parte posterior, ¿no? En donde está la cola y vean cómo todos los eritrocitos están extendidos. Entonces vean cómo es la importancia de ustedes de realizar. Ahora bien,
como he dado esta plática, la he dado en otros módulos o en el mismo diplomado, pero pues ya han sido varios años, pues la gente luego se acerca y me pregunta que en los lugares en donde están, pues tienen mucho que leer y en algunas ocasiones les obligan a leer todos los extendidos de frotis de sangre periférica y en otras ocasiones no. Entonces, yo encontré este artículo aquí en español, en donde dice, ¿cuál es la rentabilidad diagnóstica del frotis de sangre periférica? ¿Sí lo debo de hacer? ¿Cuántos debo de hacer? ¿No? Entonces, el objetivo, como yo les había dicho, es evaluar el beneficio real que va a aportar el frotis. Si ustedes tienen y manejan 300 muestras, 300 biometrías hemáticas, ¿no? Como en este caso que es un artículo de un laboratorio de España, ¿no? De Madrid, España, y entonces ellos mismos también analizaron frotis consecutivos de 618 muestras, y que se los solicitaron varios hospitales, y entonces ellos tenían que analizar si realmente era rentable o no. Entonces ellos lo que hacen es clasifican cada frotis sobre su contexto clínico, ¿no? Por ejemplo, algunos tenían información relevante en su diagnóstico de presunción, otros sí confirmaban el diagnóstico con el que habían comentado, otros ya eran conocidos. Entonces, por eso es que es bien importante que en su solicitud pidan ese diagnóstico o vayan a hablar con el médico, porque podemos tener miles de extendidos y la verdad, eh, no es de que no podamos, sino es que nosotros debemos de ser con más calidad que cantidad en el momento en que nosotros debemos de revisar los frotis. Por eso es que tenemos una herramienta, y la herramienta son nuestros equipos hematológicos. Y entonces es integrar el hemograma, los gráficos, ¿sí? Los gráficos, yo les dije, es importante, lo vamos a ver más adelante, que dependiendo de la composición y característica de células que nos dan, podemos discernir si esa biometría, ese hemograma tiene células o no inmaduras. Ahora bien, entonces se concluye en este artículo que el médico aportase datos clínicos de interés, por ejemplo, en un resumen clínico, y en la medida de lo posible la sospecha clínica que tiene, ya que el examen morfológico estaría mucho más dirigido y se conseguiría optimizar la rentabilidad de esta prueba, ¿sí? Y concluimos como tal que a pesar de los avances tecnológicos y del desarrollo de nuevos parámetros en hematología, el extendido de sangre periférica continúa siendo la prueba reina en el diagnóstico de enfermedades hematológicas. Si el reporte del hemograma contiene alarmas, tienen que realizar el frotis de sangre. Van a considerar el diagnóstico siempre en la solicitud, van a integrar lo que yo les había comentado, gráficos, hemograma, alarmas, y la obtención de preparaciones adecuadas, tanto el grosor como la tinción, deben de ser las idóneas para observar las observaciones morfológicas, así como un uso de un microscopio de calidad. Y recuerden que su instrumento de trabajo, en este caso en hematología, es quién es su equipo, que lo deben de conservar en buenas condiciones, limpiándole, poniendo los reactivos, ¿no? Haciendo sus chequeos de su control de calidad, ya sea interno o externo, y sobre todo el microscopio que van a utilizar. Es importante que cuando terminen de hacer sus lecturas, no utilicen tanto aceite de inmersión, no necesitan utilizar más que una gotita, y tal vez entre los portaobjetos hacer un barrido para que no les quede tanto aceite, y si no, con su dedo índice, pues extender el aceite. ¿Por qué? Porque luego a veces he observado que utilizan el aceite de inmersión únicamente se utiliza para el de 100, el 100 por, ¿sí? Por eso es objetivo de aceite de inmersión. Sin embargo, yo no sé por qué lo bañan el objetivo, y luego la verdad no lo limpian como debe de ser. Se puede limpiar con alcohol, con una tonelita de alcohol, luego le pasan una gasita o un papel de tal manera que no raye el objetivo. Ven que hay papelitos que utilizan también para limpiar sus lentes, igual pudieran utilizar para su microscopio. Entonces, si tienen estas herramientas, créanme que les va a ser mucho más fácil y más divertido ustedes eh, leer y no tenerle el miedo a lo que van a observar, porque a veces cuando llegamos a un servicio de mato y no conocemos las características de las células, nos da pavor reportarlas. Entonces, por eso es que estamos aquí, vamos a ir aprendiendo cada una de las células. Les dejo aquí mi correo, es gwen070576@hotmail.com, por si tienen alguna duda, y recuerden que dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender, ¿no? Y nos dijo una química muy importante, una científica que ganó 2 premios Nobel. Ahora bien, ya para terminar, porque ya sé que están cansados,
vamos a checarlo de su evaluación. Aquí ahorita sí pueden abrir micrófonos si quieren y lo vamos a ir viendo rapidísimo.